Ya. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a revisar la práctica número 9 de parasitología, referida a lo que son las parasitosis por nematodos, ¿no? Bueno, este es un tema que nosotros ya hemos ido revisando en nuestra materia, ¿no? Sin embargo, ahora veremos algunas características propias de los nematodos, ¿no? Primeramente diremos que los nematodos son una familia con más de 25.000 especies o sea, de organismos parasitarios registrados y, bueno, que se encuentran clasificados como el cuarto reino animal, ¿no? Presente bueno, en la Tierra, por lo que se refiere, digamos, al gran número de especies, ¿no? Reconocido parte de este grupo de nematodos, ¿no? En cuestión de características de los nematodos, vamos a ver que estos tienen dentro de su morfología, estos son gusanos redondos, ¿no? Específicamente esa es la característica de los nematodos, ¿no? Que sean gusanos redondos, cilíndricos, ¿no? Y esto, digamos, debido a la forma de su cuerpo en un corte transversal, ¿no? Dentro de los mismos, nosotros ya habíamos estudiado lo que son dentro de los nematodos, habíamos estudiado algunos parásitos, ¿no? Los cuales recordaremos que era el Ascaris lumbricoides, que era un geohelminto, que tiene un dimorfismo sexual marcado, ¿no? Podemos reconocer a la hembra que tendrá un mayor tamaño que el macho y cuya especie, ¿no? Puede poner al día hasta 200.000 huevos, ¿no? Entonces, lo que, digamos, hace que esta parasitosis pueda ser altamente transmisible, ¿no? También dentro de los nematodos habíamos reconocido lo que era el Ancylostoma duodenale, que lo hemos estudiado en la anterior clase y que habíamos mencionado, ¿no? Que este parásito tenía la capacidad, ¿no? De habitar en el intestino delgado, alimentarse de los nutrientes de su hospedador y de la misma forma tener un ciclo de vida libre y infestar al hospedador atravesando de forma traumática la piel, ¿no? Entonces tenía dos formas de ingreso, ¿no? Lo que hace, digamos, también esta parasitosis importante para nuestro estudio, ¿no? Otro de los parásitos que, bueno, ahora nosotros vamos a continuar estudiando, en este caso va a ser Strongyloides stercoralis, ¿no? Continuando con lo que son los nematodos, vamos a ver también que estos organismos pueden también ser acuáticos y proliferar también en ambientes terrestres, ¿no? En este caso, los que les favorece a los nematodos es que haya en sí, en el lugar, digamos, donde se van a desarrollar, que exista, ¿no? Una tierra húmeda y un ambiente con un clima, ¿no? Tropical. Vamos a ver que sí se distinguen de otros gusanos, o sea, en este caso, otros gusanos que no se consideran parásitos, porque son celomados, ¿no? Tienen una cubierta que diferencia a estos organismos de los anélidos, ¿no? Que son celomados al igual que los animales superiores, ¿no? O sea, que tienen una cubierta que les permite, digamos, en este caso, guardar lo que sería, digamos, la hidratación dentro de sus organismos, ¿no? Y no deshidratarse rápidamente en el ambiente externo, ¿no? Entonces, dentro de las características morfológicas, como vamos a ver aquí, bueno, genéricas, ¿no? Vamos a ver que estos organismos, los nematodos, tendrán una apertura bucal, que está en el esquema, ¿no? Ahí está pues, las diferentes regiones. Vamos a ver también el intestino en la región 2, en la parte central, también al tener un intestino, también tendrán una apertura cloacal, ¿no? Por donde obviamente eliminarán todos los desechos y toxinas que genera este parásito al alimentarse, ¿no? Tienen un órgano excretor, también tienen, en este caso, bueno, pueden tener testículo o ovarios, dependiendo de ¿no? Si fuera macho o hembra, también tendrán un anillo nervioso perifaringio, un cordón nervioso dorsal, cordón nervioso ventral y un poro excretor. Bueno, regresando con el parásito que nosotros habíamos estudiado el día de ayer, que era Strongyloides stercoralis, habíamos mencionado, ¿no? Que este parásito, cuyo ciclo se parece al de Ascaris lubricoides y Strongyloides, perdón, y al de Ancylostoma duodenale, tendrían en sí, digamos, cierta similitud porque estos parásitos nematodos tienen un ciclo de vida libre, ¿no?
el cual, digamos, cumplirán fuera de su hospedador. Y para que esto, digamos, pase, también estarán algunas condiciones del ambiente externo que apoye, digamos, la evolución del parásito, ¿no? Entonces, como habíamos explicado, habíamos mencionado, ¿no? Que una vez que en este caso de Strongyloides stercoralis, las formas parasitarias eliminan los huevos, vamos a ver que analizando el ciclo de vida libre, ¿no? Entonces los huevos van a eclosionar y en el ambiente externo en sí, el parásito tiene tres mudas, ¿no? Tres mudas que nosotros las habíamos conocido desde la primera, que al eclosionar se libera lo que es la larva rauditoide LR1, ¿no? En su primera muda, ¿no? O su primera forma evolutiva, ¿no? Después pasará, posteriormente, se desarrollará lo que es la larva rhabditoide 2 y por último llegará al estadio 3, ¿no? Que es la forma del parásito, en este caso Strongyloides stercoralis, que se conoce como forma infectante para el hospedador definitivo, que en este caso es el hombre, ¿no? La larva filariforme L3 o LF3, esta tiene la capacidad de penetrar la piel de su hospedador y introducirse en el tejido subcutáneo y también continuar así su ciclo parasitario, ¿no? Em, Vamos a ver en este caso también el ciclo de vida, recordando, ¿no? Porque ya también lo habíamos explicado, recordando el ciclo de vida dentro del hospedador, ¿no? En este caso habíamos mencionado que en sí el ser humano podría infectarse por los huevos, en este caso de Strongyloides stercoralis, al ingerir, como es una parasitosis que se elimina por las heces fecales, entonces podría ingerir, ¿no? Alimentos contaminados con huevos de Strongyloides stercoralis y en sí los huevos, en este caso serán ingeridos, deglutidos, llegarán al estómago, por los ácidos gástricos eclosionan, se produce, ¿no? El proceso de desenquistamiento y liberarán a las larvas, en este caso las larvas raditoides L1, ¿no? Que son absorbidas por los vasos mesentéricos y por distribución, alcanzando, digamos, el tejido sanguíneo, por distribución de la circulación sanguínea, alcanzarán distintos órganos, ¿no? Por favor, le voy a pedir, en este caso, bueno, cuando llegan a la región pulmonar, habíamos mencionado, ¿no? Que se produciría lo que sería el ciclo de luz, ¿no? Entonces le preguntaré, por favor, a nuestra estudiante Kiara Tribeños, que nos defina, por favor, a qué nos referimos cuando decimos el ciclo de luz, ¿no? En el hospedador. Kiara, buenas tardes. Ya. Le voy a pedir, por favor, a Sergio Macuchapi que nos defina, por favor, en este caso, el síndrome de Loeffler, ¿no? Que va a ser presente el paciente cuando, o sea, el parásito está en la región pulmonar. Sergio Macuchapi, por favor. Bueno, doctor, el síndrome de Loeffler es cuando, bueno, es cuando se presenta un cuadro respiratorio agudo con síntomas febriles, como también hay tos, con expectoración, sibilancias. Es muy similar a una neumonía y esta se causa por justo la larva por el parásito que nos comenta, por el Strongyloides stercoralis, también por el Ascaris lumbricoides y también por el Necator americano. Excelente. Muchas gracias, Sergio, le agradezco. Ya. Entonces, simplemente es eso, ¿no? O sea, que nosotros podamos relacionar lo que es el ciclo de luz con, o sea, el ciclo de luz específicamente se refiere al ciclo, al paso del parásito por el área pulmonar, ¿no? Por la región pulmonar, ¿ya? Y nosotros podamos relacionar este paso del parásito, o sea, esta infestación del parásito en sí, con el síndrome de Loeffler que se hace presente en el paciente por los síntomas que en este caso menciona nuestro estudiante Sergio, ¿no? En sí, cuando el paciente empieza a presentar, digamos, este aspecto, ¿no? De como simular, ¿no? Una clase, digamos, de infección respiratoria, ¿no? Con una tos, con un esputo que no tiene ningún tipo de coloración, incluso disnea.
Entonces nosotros, y fiebre, ¿no? Fiebre alta que más que todo marca, ¿no? Lo que sería el cuadro de diseminación del parásito. Nosotros deberíamos sospechar, en este caso en el paciente, si no tiene, digamos, ningún, más aún, ¿no? Si es que más que todo esputo no tiene ningún tipo de coloración, entonces tal vez hacer, ¿no? El diagnóstico diferencial, si es que podría estar pasando, en este caso, el paciente por una parasitosis, ¿no? Que en este caso podría englobar los 3 parásitos nematodos que ha mencionado Sergio, ¿no? Y el ciclo de luz es simplemente eso, jóvenes, ¿no? O sea, es el paso del parásito por los pulmones, ¿no? O sea, que asciende, va al corazón derecho, se va primero al pulmón derecho de la misma forma, ¿no? Y es simplemente por diseminación de la circulación, ¿no? Ascenderá, digamos, del parénquima, como va a ir en el trayecto de evolución el parásito, ¿no? Del árbol rabitoide L1, alcanza su estadio igual de la misma forma, ¿no? LR2 y LF3, y ya asciende, digamos, por los alveolos, los bronquiolos, primero bronquios y hasta la tráquea, ¿no? La tráquea asciende y reptando, claro, el parásito asciende y nuevamente es deglutido para llegar al esófago y otra vez a su hábitat natural, ¿no? El Strongyloides stercoralis, ¿ya? Lo mismo pasa con los parásitos que habíamos mencionado que son parte de la familia de los nematodos, ¿no? O sea, lo mismo pasa con Ascaris lumbricoides, o sea, relacionamos tanto el ciclo de luz como el síndrome de Loeffler con los parásitos nematodos que mencionó Sergio, ¿no? O sea, está el Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, está Necator americano, está también el Xylostoma duodenale, ¿ya? Y que ustedes puedan, o sea, tenerlos en cuenta, ¿no? Porque van a cumplir la misma función, ¿no? Dentro de su ciclo evolutivo, ¿ya? Entonces, simplemente aquí estamos recordando un poquito más de lo que era el ciclo evolutivo, en este caso de Strongyloides stercoralis, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver en este caso ahora, continuando, ¿no? Con lo que nos habíamos quedado de la estrongiloidiasis, ¿no? Y la localización intestinal del parásito, ¿no? Entonces vamos a ver que las hembras de Strongyloides stercoralis tienen la capacidad de penetrar la mucosa intestinal y producir la inflamación de la misma, ¿no? Que se conoce como una inflamación catarral, ¿no? En el paciente se caracteriza este cuadro porque esto hace que el paciente presente espasmos a nivel intestinal y un dolor de tipo cólico, ¿no? Además, cuando nosotros vemos una inflamación catarral, ¿no? Producto de esta parasitosis, el paciente en las heces fecales eliminará, ¿no? Existirá la presencia de eliminación de moco, ¿no? Incluso este moco podría ser de tipo sanguinolento, ¿ya? Aquí menciona, bueno, en casos de parasitismos intensos con invasión de la submucosa y aún capas musculares, se originan granulomas de inflamación intestinal con ulceraciones, ¿no? Lo que hace que también se elimine este tipo de secreciones y posteriormente, digamos, estas úlceras incluso dentro del paciente podrían tener un tipo de infección secundaria, ¿no? De tipo bacteriano, que hace que, digamos, las úlceras, o sea, si se infectan, digamos, con bacterias en este caso, entonces se agrava el cuadro del paciente, ¿no? Presentará mucho más dolor, presentará fiebre. Vamos a ver aquí, las lesiones se presentan con mayor frecuencia, en este caso en el duodeno y yeyuno, que es el hábitat natural del Strongyloides stercoralis, pero en casos de hiperinfección también el daño podría extenderse a todo el intestino delgado e incluso el intestino grueso, ¿no? Entonces eso lo tendremos que tomar muy en cuenta el paciente, ¿no? Veremos también que las lesiones, en este caso, bueno, pueden, o sea, juntarse y, o sea, formarse muchas más lesiones ulcerativas en el paciente, ¿no? Bueno, la invasión de otras vísceras, ¿no? Como habíamos mencionado también en algunos nematodos, habíamos mencionado, ¿no? Que el Ascaris, por ejemplo, tenía una migración errática, ¿no? Donde simplemente el parásito en sí no se, o sea, al tener tantos parásitos el paciente, estos y digamos encontrarse en el mismo hábitat, que en este caso es el intestino, estos parásitos también podrían, digamos, por el simple movimiento que estos tienen, alcanzar otros órganos, ¿no? Como habíamos mencionado, las vías biliares, el apéndice, los conductos biliares, el hígado, ¿no? Todos, digamos, todos los órganos que estarían conectados en sí al sistema digestivo, ¿no?
En este caso, cuando se da, digamos, el Strongyloides stercoralis, la invasión de otros órganos, veremos que se presenta en el ciclo donde el paciente ha desarrollado una autoinfección interna, ¿no? De marcada intensidad y las larvas podrán invadir otros sitios diferentes, ¿no? En este caso, podrían invadir una cadena ganglionar, o sea, aquí menciona ganglios linfáticos, los pulmones por el ciclo de luz simplemente, ¿no? O sea, por el paso de parásito por la región pulmonar. También el hígado, ¿no? Porque está totalmente conectado, sabemos que el intestino delgado está conectado, ¿no? Con el conducto cístico que ascenderá, digamos, por los conductos eh, colédoco y alcanzará los conductos hepáticos, ascendiendo, ¿no? El parásito, ¿no? Y simplemente ahí alcanzará ya el hígado y también el cerebro, ¿no? En una diseminación mucho más extrema, ¿no? Vamos a ver que se presenta así un infiltrado de plasmocitos, macrófagos en todo lugar, ¿no? Porque nuestra inmunología reacciona, ¿no? A la presencia de parásitos. Entonces, habrá también la presencia de células gigantes y eosinófilos. Los parásitos adultos sí se encuentran únicamente en este caso, los adultos que son de mayor tamaño se encontrarán directamente en la región pulmonar o en el intestino, ¿no? Y en las formas diseminadas de superinfección habrá un compromiso ya meningio, también el paciente podrá tener una complicación cardíaca, ¿no? O sea, ahí menciona la endocarditis y la presencia de abscesos, ¿no? A nivel de los tejidos, ya que estos parásitos, como sabemos, si bien, digamos, van a invadir, ¿no? Otras vísceras que no son su hábitat natural, eh, puede ser, digamos, que su supervivencia, o sea, se vea limitada y estos simplemente, digamos, mueran, ¿no? Mueran en el órgano donde, digamos, donde se han instalado, ¿no? Y en el órgano donde mueren, como lo hemos analizado ya, causan en sí, digamos, este organismo se desintegra, pero a la vez este proceso hace que también el tejido continuo se lesione, ¿no? Y estas toxinas van a dañar el tejido, ¿no? Entonces van a causar este proceso de abscesos, ¿no? O sea, nuestro organismo tratará de eliminar, digamos, estos organismos y desecharlos, pero en este caso creará, digamos, acúmulos, ¿no? Que formarán abscesos. En cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a lo que se refiere a estrongiloidiasis, habíamos mencionado ya que los pacientes que, bueno, tenían ciertas características podrían crear cuadros de hiperinfección, ¿no? Que es el cuadro más complicado que se ve con la estrongiloidiasis, ¿no? En este caso, los factores de riesgo, bueno, vamos a mencionar varias patologías asociadas, más que todo a un sistema inmunocomprometido. Está relacionado con el proceso de hiperinfección y diseminación de los parásitos, ¿no? A diversos tejidos. En este caso, bueno, ahí tenemos, ¿no? Los factores relacionados como el uso de corticosteroides, ¿no? Que el paciente esté tomando también. Un factor desencadenante será la presencia ya de que el paciente haya desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y que también por estar tomando algún paciente también que esté tomando fármacos inmunosupresores, como los que tienen lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, y pacientes que tienen una patología de base como ser la diabetes, ¿no? Vamos a ver también otros factores, que en este caso, bueno, el cuadro del paciente se agrava, ¿no? Por el paso del parásito, que en sí el paciente tenga una patología de base como una enfermedad pulmonar crónica, como es el EPOC, lo hemos mencionado ya, procesos malignos, tal vez algún tipo de ¿no? De neoplasia, ¿no? A nivel tal vez hepático pulmonar. Vamos a ver el lupus eritematoso sistémico, que también, o sea, está asociado a nefropatías, desnutrición, ¿no? Lo que hace que el sistema inmune no pueda responder de la misma forma que en un paciente, digamos, que tiene un peso adecuado, trasplantes de órganos y también hipocloridia, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que la carga parasitaria y la transformación de larvas raditoides en formas filariformes aumenta y las manifestaciones clínicas dependen de la ubicación de los parásitos, ¿no? Entonces, por eso de ahí nosotros necesitamos conocer, ¿no? Exactamente, o sea, por dónde pasa el parásito durante su ciclo evolutivo, ¿no? Para tener ciertas especificaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver las manifestaciones clínicas en cuanto a una estrongiloidiasis. Vamos a ver hasta el 50% de las infecciones en cuanto a estas infecciones leves en personas, en este caso sanas, ¿no? Que estamos hablando de pacientes inmunocompetentes,
podrán ser asintomáticas, ¿no? Si un paciente se podría infectar con estrongiloides y no notarlo, ¿no? Seguirse alimentando, seguir portando el parásito, seguir diseminando la parasitosis, ¿no? Sin buscar ningún tipo de ayuda porque no presenta ningún síntoma, ¿no? Cuando existe una sintomatología aparente, obviamente habría que relacionarlo, ¿no? En este caso, con el sitio de la infección, como estábamos hablando con el síndrome de Loeffler, ¿no? Y el ciclo de luz que realiza el parásito y el estado inmunológico del huésped, ¿no? Si es que el paciente es inmunocomprometido, siempre habrá mayor riesgo de complicación por la parasitosis. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Entonces, en los pacientes inmunocompetentes, ya estamos hablando de pacientes sanos, ¿no ve, jóvenes? Ya. Entonces, tenemos un cuadro de invasión pulmonar, ¿no? Que habíamos mencionado que en este caso la invasión pulmonar, que bueno, va a estar relacionado con el síndrome de Loeffler, será que el paciente presentará una neumonitis, en este caso con tos, expectoración y fiebre, ¿no? La expectoración, como les mencionaba, no tendrá coloración si es producida por un parásito, ¿no? Vamos a ver que más grave, bueno, será más grave el cuadro de bronquitis y podrá ser compatible con el cuadro de Loeffler, como lo hemos mencionado. Ahí está, ¿no ve? En la forma intestinal de tipo crónico, en un paciente inmunocompetente, estamos en los pacientes sanos, que están parasitados simplemente. Entonces veremos que los síntomas que se notan a nivel del duodeno y yeyuno serán dolor en epigastrio, a veces podrá ser agudo, ¿no? De comienzo agudo y con la sensación de una puntada o ardor, ¿no? Similares a una úlcera péptica o duodenitis, ¿no? Y esto, bueno, se acoplará a lo que sería la eosinofilia, que es suficiente para pensar en una estrongiloidiasis, ¿no? Comprobada, digamos, la eosinofilia, que o sea, nos da ya la característica de que el paciente está parasitado. El siguiente paso a seguir en su diagnóstico será hacerle un examen coproparasitológico, ¿no? Para analizar, en este caso, qué parásito, o descartar la idea o confirmar la misma, ¿no? Si está siendo el paciente parasitado, ¿no? Y con alguna frecuencia, bueno, podrán presentar el paciente náuseas, vómitos, anorexia, diarrea acuosa abundante, ya ve lo que es ¿no? Lo que es la eliminación del moco, ¿no? El proceso de inflamación catarral que produce el parásito a nivel de la mucosa intestinal, que alternará en sí con algún proceso de constipación porque el paciente dejará de alimentarse por estos síntomas, ¿no? Gastrointestinales que afectarán, digamos, la vida normal del paciente, ¿no? En relación al inóculo que menciona, ¿no? Bueno, en cuanto a la estrongiloidiasis en una etapa aguda, ¿no? Eso también debemos nosotros diferenciar, ¿no? Una etapa aguda de una etapa crónica. Aquí estamos viendo, bueno, la etapa aguda, vamos a ver que en este caso, como habíamos mencionado, ¿no? Strongyloides stercoralis va a ser también un parásito que va a poder invadir la piel del paciente. Se la conocería, digamos, como la etapa de larva currens, ¿no? Simplemente, digamos, una larva que aparece con un segmento, digamos, serpentional en la piel y que es el signo más característico de esta parasitosis, ¿no? Si es que ustedes encuentran un paciente con, no una larva, digamos, en la piel, en cualquier región de su cuerpo, que usualmente aparecerá a nivel de los pies, ¿no? Porque es el área donde, digamos, los pacientes en estas áreas calientes, tropicales, o sea, caminan, digamos, sin zapatos, y estamos hablando de aquí de Strongyloides stercoralis y también de Acelostoma duodenale. Entonces, si ustedes encuentran, ¿no? Una larva instalada en la piel del paciente, tendrían que también descartar que si el paciente es portador del parásito a nivel intestinal, ¿no? Entonces, hacerle un coproparasitológico, ¿no? Para tratarlo. También veremos en la etapa aguda, bueno, el paciente podrá tener un prurito, ¿no? Habitualmente en los pies por la presencia de la larva, sibilancias, tos febrícula por el síndrome, en este caso de Loeffler, dolor epigástrico y diarrea, náuseas y vómitos, ¿no? Porque el parásito ya se habrá instalado en el intestino delgado, ¿no? Su hábitat natural. En la etapa crónica, que en este caso ya hay un resultado, ¿no? De la autoinfección interna que este parásito puede llegar a desarrollar. También podríamos encontrar, ¿no? O sea, el signo de larva currens a nivel de la piel, dolor epigástrico, asintomático, molestias abdominales vagas, diarrea intermitente, ¿no? O sea, con una duración de meses en el paciente, alternado con constipación, náuseas, vómitos ocasionales, pérdida de peso, ¿no? Que será notoria, ¿no? Con el índice de masa corporal y ver, ¿no? Si es que no presenta, analizar si es que no presenta algún cuadro secundario de desnutrición, ¿no?
si la infestación es mayor, ¿no? Más que todo. Y también podríamos ver un exantema generalizado con erupciones cutáneas recurrentes, ¿no? Urticaria crónica, de que el paciente ya digamos que nunca había presentado en su vida un signo característico de alergia, pueda estar presentando exantemas a repetición, ¿no? O sea, por la eliminación de las toxinas que el parásito tiene y la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, también tenemos el cuadro, en este cuadro agudo, crónico y severo, ¿no? Severo que se va a dar habitualmente como un resultado de una hiperinfección o infección diseminada, ¿no? Donde el parásito simplemente se disemina por todo el organismo del paciente, ¿no? En este caso, bueno, puede ser de instalación insidiosa, más aún será más fácil, digamos, que el paciente pueda llegar a este estado si es que es un paciente inmunocomprometido, ¿no? Vamos a ver que el paciente, bueno, presentará diarrea, ocasionalmente sanguinolenta, dolor abdominal severo, náuseas, vómitos, tos, sibilancia, síndrome funcional respiratorio, también rigidez cervical, cefaleas, confusión, en cuestión de que ¿no? De que hay una inflamación de las meninges, como se consideraría como la meningitis o meningismo, ¿no? Erupción cutánea en cuestión ya de la presencia de petequias y púrpura, y también fiebre y escalofríos, ¿no? Entonces, el cuadro obviamente se agrava en este aspecto, ¿no? Bueno, vemos también la hiperinfección, ¿no? En la hiperinfección, entonces vamos a encontrar en sí un cuadro de duodenitis crónica con, bueno, en las imágenes radiológicas vamos a ver espasticidad y pliegues irregulares a nivel del intestino, con tal vez algún tipo de hilio paralítico, tal vez se pueda generar en el paciente un cuadro de obstrucción intestinal y ver niveles hidroaéreos, ¿no? En una radiografía simple. También vamos a ver la presencia de hemorragia, ¿no? Hemorragia en el paciente, incluso hasta que se pueda originar por perforación simplemente los parásitos, ¿no? El de la mucosa intestinal, también un cuadro de peritonitis, ¿no? Por ruptura, en este caso a nivel intestinal, con un cuadro de abdomen agudo, ¿no? Lo más resaltante en el cuadro de hiperinfección son los síntomas que estamos viendo ahí, como gastritis, esofagitis y colitis de tipo pseudomembranoso, ¿no? Vamos a ver también que la invasión a otras vísceras también dará síntomas específicos por la localización del parásito, ¿no? Si el parásito se sitúa, digamos, a nivel del hígado, entonces tendremos dolor a nivel del hipocondrio derecho, tal vez tengamos una hepatomegalia, tal vez al paciente lo podamos ver histérico, ¿no? Por un bloqueo, digamos, de la salida bueno, de los conductos biliares de la bilis, ¿no? Entonces, todo esto tendríamos que llegar a tratar de relacionarlo, ¿no, jóvenes? Porque sabemos que esta parasitosis es una parasitosis altamente, digamos, que sufre un proceso de alta diseminación, ¿no? Dentro del paciente a medida que transcurre el cuadro sin tratamiento, ¿no? Vamos a ver también que el paciente, bueno, puede desarrollar hepatitis granulomatosa, riñón, corazón, o sea, a estos órganos puede ir a instalarse parásito, ¿no? Entonces, riñón, corazón, páncreas, próstata y cerebro, ¿no? Y en casos de enfermedad grave, el estrongiloides actúa como o sea, como un parásito oportunista y en algunos casos, igual, los pacientes llegarían a fallecer, ¿no? Sin el seguimiento adecuado, ¿no? Y esto será, digamos, más notorio, obviamente, en los pacientes que tengan, digamos, que sean los portadores del VIH, ¿no? Cuyo sistema no pueda hacer frente a el parásito, ¿no? Bueno, de ahí que nosotros necesitamos conocer, ¿no? O sea, algunas características en cuanto a la relación de estrongiloidiasis y el VIH, ¿no? Vamos a ver que la prevalencia de la infección por estrongiloides stercoralis en adultos varía así entre al 20 al 50%, ¿no? Y la infestación podría persistir, bueno, en este caso, según estadísticas, durante 50 años debido a una autoinfección interna, ¿no? Vamos a ver ahí la activación inmunocrónica y eventual que produce también una alergia, podría aumentar el riesgo de infección por VIH, ¿no? En cuestión de que el paciente sea portador de estrongiloides y contribuir a un avance más rápido, en este caso del VIH, o sea, que pase, digamos, simplemente como de portador de VIH haya un paciente con SIDA, ¿no? Y por alteración de la inmunoprofilaxia que menciona, ¿no? O sea, por alteración específicamente de la inmunidad del paciente, ¿no? Ya que, o sea, el sistema del paciente no está solamente peleando contra el virus del VIH, sino también
contra la infestación del propio parásito, ¿no? En este caso, Strongyloides stercoralis, ¿no? Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a ver que las complicaciones de Strongyloides stercoralis, vamos a ver que se generan en este caso, por invasiones bacterianas secundarias, en realidad infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Y probablemente porque las lesiones intestinales permiten la invasión de las bacterias al torrente circulatorio, o también porque las larvas llevan en superficie las bacterias, o también heces, en las heces también que arrastran bacterias, ¿no? Este paciente podría sufrir en este caso también un cuadro secundario de meningitis, endocarditis, neumonía, colecistitis y peritonitis, ¿no? Esas son las complicaciones que ya necesito que conozcan. Y también las principales causas de muerte, ¿no? En el paciente, que sería un shock escéptico, una insuficiencia respiratoria aguda, eh, por la superinfestación, ¿no? De parásito, un cuadro de bronconeumonía y hasta un cuadro de septicemia. Bueno, vamos a ver en este caso la inmunidad de paciente, ¿no? La inmunidad de paciente que se da por la migración, por la migración y localización, el huésped sí tiene un gran contacto con el parásito, ¿no? Ya que simplemente este se disemina por vía hematógena, ¿no? Lo que hace que el paciente desarrolle una respuesta inflamatoria a nivel de los tejidos infectados, en este caso con la producción de eosinófilos a nivel local, para aislar o tratar de aislar y eliminar al parásito, y el aumento de la eosinofilia periférica más aumento de la inmunoglobulina G, ¿no? Que en este caso siempre representarán una reacción de la defensa inmunológica del huésped, ¿no? En este caso, la eosinopenia en inmunocompetentes no se relacionó con diseminación, ¿no? Eosinopenia, esta significa que es una disminución de los eosinófilos, ¿no? No está relacionado con la diseminación del parásito en sí. Bueno, también vemos aquí, seguimos viendo, ¿no? Anticuerpos específicos de IgG aumentados, ¿no? Sabiendo que en este caso, bueno, la IgG va a medir, ¿no? La cronicidad de la parasitosis, ¿no? Y se hace presente en, bueno, IgG en pacientes inmunodeficientes o inmunocompetentes, y representan una protección contra la diseminación, ¿no? Es como una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico hacia la infección de parásito, ¿no? Vamos a ver que será útil para el diagnóstico la IgG en pacientes con una hiperinfección masiva, que se ha podido demostrar con la depleción de los linfocitos T en las áreas paracorticales de los ganglios linfáticos y ausencia de formación de granulomas, ¿no? En la etapa crónica podremos nosotros detectar a esta inmunoglobulina, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, nosotros deberíamos poder eh, diferenciar, digamos, algunos de estos síntomas que podrían ser similares a otras enfermedades, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar también otras infecciones que se pueden producir a este nivel. Vamos a ver infecciones intestinales, amebiasis, colitis bacteriana, Shigella, Campylobacter, Yersinia y Clostridium difficile, ¿no? También una colopatía inflamatoria, el síndrome de colon irritable, el trastornos abdominales funcionales y medicamentos en cuestión del uso de AINES. Y vamos a ver qué es el elemento de diagnóstico clave para identificar el parásito, ¿no? Aparte de la clínica, ¿no? Vamos a ver que esto sí no va a ser fácil, porque la carga de nematodos habitualmente podría, digamos, al principio, ¿no? Ser baja, y en realidad necesitar, digamos, esperar un tiempo para poder verificar con algún, digamos, estudio de diagnóstico em, la presencia, digamos, de huevos en las heces fecales, ¿no? Bueno, en cuanto a mortalidad y morbilidad, ¿no? Vamos a ver que la estrongiloidiasis aguda a menudo sí será sintomática en un paciente, más aún en un paciente inmunocompetente, y puede permanecer oculta durante años, ¿no? Los pacientes inmunocompetentes a menudo tienen afecciones crónicas asintomáticas, eso a tomarlo en cuenta, y que producen morbilidad no muy importante. La estrongiloidiasis clínicamente aparente puede llevar a síntomas cutáneos, gastrointestinales y pulmonares, ¿no? Vamos a ver que la estrongiloidiasis diseminada, en este caso severa, tiene una alta tasa de mortalidad que llega hasta el 87%.
Vamos a ver en cuanto al diagnóstico, vamos a ver el diagnóstico clínico, que se dará por los síntomas a nivel del intestino delgado, ¿no? Como el síndrome la duodenitis, o sea, inflamación del duodeno, con dolor de epigastrio y la presencia de eosinofilia, diarrea mucosa y cuadro pulmonar inespecífico, ¿no? Epidemiológico, en cuestión de ver si es que el paciente habita, ¿no? O reside en una zona endémica. Antecedentes en cuestión de que el paciente tome algún medicamento inmunosupresor, ¿no? Como con los corticoides, corticoterapia, inmunosupresor, algún antirretroviral, o que el paciente también pueda, ¿no? Pueda contar con antecedentes de tuberculosis, alcoholismo, VIH o alguna enfermedad renal, ¿no? Vamos a ver parasitológico en cuestión de aislamiento de las larvas y o huevos en materia fecal, líquido duodenal o esputo y tejidos, ¿no? Para hacer el análisis si es que se presenta una Strongyloides stercoralis. Y vamos a ver métodos inmunológicos. Tenemos el test de LISA y TIFI y HAI, ¿no? También, bueno, se puede ver ¿no? Un radio alergoabsorbencia con lo que sería IgE, ¿no? Específica. Bueno, vamos a ver ahora, bueno, el diagnóstico, ¿no? Hay una serie así de procedimientos diagnósticos que nosotros vamos a poder realizar para hacer la pesquisa, ¿no? De Strongyloides stercoralis. Tenemos también el conteo de glóbulos rojos, ¿no? Ver si hay una leucocitosis. También se puede realizar un aspirado duodenal, ¿no? Para tratar de aislar a los huevos o a las formas adultas, ¿no? O las larvas, ¿no? De Strongyloides stercoralis. Ver que algunas pruebas inmunodiagnósticas, como ahí estamos mencionando, ¿no? El IFA, IA y el ISA utiliza antígenos eh, del parásito humano y ver ¿no? Si es positivo o hasta 80 a 90%, ¿no? Tendrá un reporte en esa forma. Habrá una correlación cuando el resultado tiene 50% de polimorfos nucleares y cuando hay polimorfos nucleares se encontrará con un porcentaje del 97%, ¿no? Como que la parasitosis se encuentra presente. Vamos a ver el examen repetido también de materia fecal y un cultivo del esputo, ¿no? Para ver si no se debe, digamos, a una bacteria, ¿no? En cuestión de hacer un copropartológico también seriado, ¿no? También se puede pedir la prueba de reacción de antígenos, ¿no? En cadena de polimerasa, reacción en cadena de polimerasa contra Strongyloides stercoralis para especificar la presencia o no del parásito, ¿no? Bueno, vamos a ver que sí hay varias técnicas para identificar las larvas en las heces fecales, ¿no? Eh, Vamos a ver que se podrán observar de forma directa con, con microscopía de la disección de las heces fecales, ¿no? También podemos ver que se puede realizar un frotis directo de heces en tinción de yodo o lugol y suero fisiológico, ¿no? Y el análisis más importante será más importante para demostrar Strongyloides stercoralis. En este caso, el examen que más se utiliza repetido es el estudio repetido el estudio de las heces fecales, ¿no? Un coproparasitológico seriado en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver la estrongiloidiasis no complicada, ¿no? Donde, digamos, el paciente, o sea, no va a estar tan afectado por la parasitosis, ¿no? Y estaríamos en una etapa también aguda, ¿no? El objetivo del tratamiento es eliminar los gusanos utilizando medicamentos antiparasitarios. En este caso, como la ivermectina, albendazol o tialbendazol, que produce la curación entre el 80 y 90% de los casos, ¿no? Vamos a ver también que no se puede afirmar una curva verdadera solo en la base del examen negativo, ¿no? De materias fecales negativos de control. En la estrongiloides no complicado, la estrongiloidiasis no complicada, vamos a ver el uso de la ivermectina. Un cachito, ahí está, ¿no? Que se une selectivamente a los canales de ion calcio para abiertos y por el glutamato en las células musculares nerviosas e invertebrados producen la muerte celular, ¿no? También vamos a ver el tratamiento con ivermectina que se encuentran disponible
y en comprimidos, bueno, ahí, la ivermectina que se puede dar en dos dosis, ¿no? De 3 a 6 miligramos, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Vamos a ver que la vida media es de 16 horas. En cuestión del medicamento, será metabolizado en el hígado y la dosis en cuestión del adulto podría ser hasta 200 ¿no? Microgramos por kilogramo día, ¿no? O sea, por vía oral o durante 2 días o puede repetir el ciclo en 14 días, ¿no? Vamos a ver también que en este caso la dosis pediátrica administrada será administrada como en adultos como en niños, ¿no? Mayores de 2 años y en menores de 2 años 200 microgramos por día vía oral durante 3 días, ¿no? Bueno, en las contraindicaciones para establecer el tratamiento sería establecer una hipersensibilidad, ¿no? Documentada en paciente y no se utilizarán medicamentos en el primer trimestre de embarazo y evitar el uso hasta que después del parto, si es posible, ¿no? Vamos a ver también en cuanto a las interacciones de los medicamentos. Bueno, no hay alguna estudiada. En las precauciones sí deberíamos tratar a las madres, ¿no? Las que analizando, ¿no? Si es que el medicamento pasará a la leche materna y le causará, digamos, algún daño al recién nacido, ¿no? Porque vamos a ver que la ivermectina en sí pasa, ¿no? A la leche, ¿no? Durante la lactancia y vamos a ver que es posible que necesiten ciclos de tratamiento repetidos en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Vamos a ver que puede provocar náuseas, vómitos, depresión del sistema nervioso leve y somnolencia, ¿no? Y utilizar una única dosis de ivermectina para tratar la estrongiloidiasis, ¿no? Bueno, otros tratamientos después de la ivermectina sería lo que es el tiabendazol y el albendazol, ¿no? Y vamos a ver que ahí están, ¿no? Los porcentajes de curación, la efectividad de los medicamentos. El albendazol más que todo se utiliza en inmunodeficientes porque es un medicamento que también va a actuar a nivel de estrongilosis estercoralis y no va a causar tantas lesiones. Ya. Y bueno, en cuanto a epidemiología y control, vamos a ver que solo mejorará cuando las condiciones higiénicas también mejoren, ¿no? Y hagan, digamos, que desaparezcan los factores de riesgo, ¿no? Y cuidados generales de vivienda, educación, nivel económico, se podrá obtener un mejoramiento, en este caso, global de la situación, evitar la contaminación de la fecal, del suelo, también mejorar la calidad del agua y bebida de riego y también estimular, ¿no? Al uso de calzado en esas regiones donde hace tanto calor y promover una efectiva educación sanitaria individual o general, ¿no? Y bueno, les agradezco, jóvenes, por su atención. Ya, muchas gracias.